Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu podcast Replantéate y Crece, temporada 4, sanando heridas de infancia y generacionales. Hoy vamos a comenzar a hablar de una nueva subtemporada. Son padres y madres narcisistas. Bienvenidos sean todos. En cada familia tenemos a diferentes miembros, ¿no? Tenemos al niño de oro, al que se queja de todo y nada lo hace feliz, al que todo le chupa un huevo, al chivo expiatorio. Y claro, no podía faltar que en todas las familias tengamos a un narcisista. Y esta subtemporada de tu podcast Replantéate y Crece, comenzaremos a hablar de lo que son los padres narcisistas. ¿Y qué tenemos que aprender a la hora de tratar con un padre narcisista? Y qué tenemos que, ¿cómo cachamos la onda de tener un padre narcisista? ¿Y qué tenemos que hacer o para sanarlo o para poder enfrentarlo o qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que entender, y revisando un poco lo que hemos hablado en la temporada pasada, que es lidiar con relaciones narcisistas, es que tenemos que ver que el padre o el ser narcisista lo que quiere es dividir para poder reinar. Y cuando se trata de padres narcisistas, eso es lo que quieren hacer estos seres en la familia. Quieren dividirla. Y da la casualidad, y justo esto se me viene a la mente hoy, que es domingo, que el viernes, el Shabbat, fue Shabbat Korach, que es la historia precisamente de alguien que se destacó por querer dividir al pueblo de Israel. Claro, siendo un miembro clave del pueblo de Israel cuando Moisés los quiere sacar de Egipto, ¿no ve? Y es un ser que comienza a hablar mal de Moisés y comienza a calumniar a Moisés precisamente para eso, para dividir al pueblo de Israel y para poder reinar al pueblo de Israel. Y qué casualidad que hayamos pasado ese Shabbat y que ahora esté comenzando a hablar de este tema en esta nueva subtemporada, que es los padres narcisistas. Si tienes dudas de si has crecido con un padre o madre narcisista, te voy a hacer una serie de preguntas porque es difícil entender y poder cachar que uno ha sido criado por un padre o una madre narcisista. Entonces, pregunta, si siempre te has sentido o te sientes que estás compitiendo con tus hermanos o con otros miembros de tu familia, puede ser que hayas sido criado por un padre o una madre narcisista, porque los narcisistas ven a sus hijos como extensiones de ellos mismos y no como personas. Y cuando hay varios hijos, varia descendencia dentro de los padres narcisistas, uno de ellos es el elegido, el niño de oro, para expresar las cualidades del otro. O sea, el padre ve en este hijo, el hijo pródigo, el que a través del padre, de su extensión, es este niño el que tiene todas las cualidades del mundo mundial. Y el otro hijo o los otros hijos son los que tienen problemas, los que no son capaces de hacer nada, los problemáticos, los que causan todos los problemas. O sea, los otros hijos son el blanco para las frustraciones. Segunda pregunta. ¿Eres una persona que se deja pisotear con facilidad? Si tu respuesta es sí, puede ser que hayas sido criado por un padre narcisista, porque el padre narcisista te hace creer que tus necesidades no son importantes. Y como te hace un coco wash, un lavado cerebral, y te hace pensar que tus necesidades no son importantes, cuando creces en tu edad adulta o incluso en tu edad
en tu edad, en tu infancia, tienes miedo de convertirte en tu padre. Quieres ser lo opuesto a tu padre. Al punto que llegas a pensar que no tienes necesidades o que tus necesidades no son importantes. ¿Por qué? Porque el punto fundamental del padre narcisista es su egocentrismo, ¿no ve? El hecho de que ellos solamente piensen en ellos mismos. Entonces, como no quieres ser como tu padre, pones tus necesidades a un lado. O piensas que tus necesidades no son importantes. Si tú sientes que has sido o eres el padre de tu padre, o sea, te sientes más padre que hijo o hija, puede ser que hayas sido criado por un padre o madre narcisista. Porque a veces los narcisistas, los padres narcisistas, para poder llamar la atención y hacerse a las víctimas, hablan de problemas gravísimos en el núcleo familiar o incluso amenazan con hacerse daño o incluso manipulan las acciones de los demás. Entonces, los hijos que viven o han vivido con este tipo de padres narcisistas terminan siendo los padres de ellos emocionalmente. Si tú piensas que tu autoestima se basa exclusivamente en los resultados obtenidos, puede ser que hayas sido criado por un padre narcisista. Porque algunos hijos de narcisistas piensan que la única manera de seguir adelante es imitando a sus padres. Y la autoestima que ellos tienen se eleva o se reduce en base a lo que ellos producen. O sea, al resultado que puedan obtener. Y creo que en vez de estarte dando preguntas de que si has hecho esto, si te sientes así o si te sientes así, o si haces esto, o haces esto, esto otro, es que has estado con padre, o sea, has sido criado por un padre o una madre narcisista. Creo que en vez de hablar en pregunta, creo que mejor es que te dé las características de los padres narcisistas y si puedes adjudicar una o más características al ser que te ha criado o engendrado, pues entonces has tenido un padre narcisista. Entonces, son N puntos los que... estoy revisando aquí mis notas. Son N puntos los que nos dan a entender que hemos tenido un padre narcisista o no. No voy a poder hablar, no creo que me dé el tiempo para poder hablar de todos los puntos hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes determinar si has sido criado por un padre narcisista? Y al principio estoy hablando de padres narcisistas como padre o madre. En uno de los capítulos de esta subtemporada vamos a hablar de lo que son las madres narcisistas y cómo las madres narcisistas transmiten generacionalmente el narcisismo a su primera hija, a su hija primogénita o a una de sus hijas. Porque el narcisismo, cuando hablamos de madre, cuando hablamos de feminidad, de energía femenina, la energía femenina narcisista transmite generacionalmente esto a su hija y su hija, a su nieta y su nieta, a su bisnieta y su bisnieta, a su tataranieta, etcétera, 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 etcétera. Por eso es que primero, antes de hablar de padres narcisistas, es que hablamos de cómo sanar el árbol genealógico. Primero, antes de hablar de padres narcisistas. Por eso es que había elegido sanar el árbol genealógico como una subtemporada
antes de esta, porque cuando hablamos de madres narcisistas, es un patrón que se repite y se repite y se repite por los siglos de los siglos. Amén. Y normalmente la hija que se subleva ante la madre narcisista y no cae en su telaraña, no continúa con esta herencia. Ok, so, perdón. Pero me ha entrado una llamada, créanlo o no, a esta hora, temprano en la mañana, y me he desconectado y mil disculpas por ello. Bueno, te decía que al transcurso de estos capítulos vamos a comenzar a hablar de lo que son madres narcisistas heredando ese narcisismo a las hijas y cómo las hijas que se rebelan son consideradas las ovejas negras. Pero lo voy a dejar ahí porque si no me puedo quedar hablando horas de eso y no me quiero salir por la tangente. Entonces, volvamos a ver cuáles son las características de los padres narcisistas. El punto número 1 es que los padres narcisistas, como cualquier otro ser narcisista, tienden a centrarse excesivamente en ellos mismos. Un padre narcisista va a centrar sus propios deseos, sus ambiciones, sus emociones, etcétera, etcétera, por encima de los deseos, ambiciones y emociones de su propia familia. O sea, ese ensimismamiento que tiene en yo y después de yo y después de yo, hace que su carrera, su vida social, el asistir a eventos familiares o simplemente ser el rey del mundo es más importante que el resto del prójimo, incluso a nivel familiar. O sea, incluso sus mismas conversaciones van a tender a girar en torno a sus logros. Y claro, obviamente con eso van a querer apagar los logros y las necesidades de otros miembros de la familia. En el punto número 2 sería que los narcisistas en general, y los padres no podían carecer de esta cualidad narcisista, es que tienen cero empatía. Para los padres, demostrar una comprensión o preocupación genuina por los sentimientos y las necesidades de los demás es terrible. Incluso van a llegar a invalidar las emociones de sus hijos. Y van a pensar que las emociones de sus hijos son reacciones exageradas o inconvenientes o que incluso son mentira. Por eso es que los niños que se crían en una familia con un padre o una madre narcisista se sienten incomprendidos, sienten que no tienen apoyo emocional y se sienten aislados incluso dentro de sus propias familias. Punto número 3. El narcisista por lo general necesita admiración. Ese es un sello distintivo del narcisista. Siempre está en la búsqueda, o sea, necesita constantemente tener o sentir elogios, validación, reconocimiento por los demás. Y cuando hablamos de padres narcisistas, esto va a hacer que el padre o la madre narcisista exagere sus éxitos o busque elogios delante de sus hijos, exigiendo que los hijos lo admiren. O sea, y esa constante búsqueda o esa búsqueda incesante de reconocimiento haga que la familia gire alrededor de él, así tal cual como si fuera la familia la luna y el narcisista la tierra, ¿no? Que orbite alrededor de su tierra, la luna, ¿no? La familia alrededor del padre, y no deja que los hijos o los demás miembros de la familia, la esposa o el marido, puedan tener logros
o puedan expresar sus logros, o puedan expresar puedan decir, ¿sabes qué? He logrado esto en mi haber. Eso un padre narcisista no lo concibe. Pero el problema de la admiración va a el punto siguiente, que es que a veces los padres narcisistas fantasean con el éxito. O sea, no es que la necesidad de un padre narcisista o un narcisista en general de ser el centro de atención, de ser la tierra de la luna o el sol de nuestro sistema solar, es tan grande que incluso fantasea con sus logros. O sea, sus logros son mentiras. Sus logros no son de verdad. O sea, es un rey con corona de lata, más o menos. Se cree el rey, pues su corona es de lata, no llega ni a cobre. Y no solamente eso, su éxito hace que su éxito, que ese deseo de lograr algo, sea la meta de sus hijos. O sea, no deja que sus hijos puedan lograr tener algo que ellos quieren tener. O sea, si el padre narcisista ha querido ser ingeniero y no lo ha logrado porque era un cero al cociente en matemáticas, va a hacer que su hijo quiera ser ingeniero. No sé si me estoy haciendo entender con las fantasías de éxitos que los padres narcisistas pueden tener. Bueno, espero que sí. Otro punto es que los padres narcisistas creen que merecen un trato especial y un cumplimiento incondicional de sus expectativas. O sea, lo que yo quiero es primordial. Como me debes tratar es como si fuera el rey y me tienes que amar incondicionalmente, ¿no ve? Y además que asume que todos los miembros de la familia tienen que satisfacer sus deseos, no solamente en casa, sino también en público. Porque si no lo hacen, se frustra, y cuando se frustra, el padre narcisista se vuelve violento. No necesariamente violento físicamente, pero se puede volver incluso violento, o sea, se puede volver violento verbalmente, emocionalmente. Porque entonces, como no me has halagado, como no me has admirado, como no he sido tu rey delante de la gente, entonces yo te voy a ignorar, te voy a minimizar, me voy a hacer la burla de ti, no te voy a entender, o sea, cero empatía. Siempre van a pensar que los demás le tienen que rendir pleitesía a Don Rey, ¿no ve? En el punto número 6 es que los padres narcisistas tienden a explotar en las relaciones. Y no explotar en el boom, ¿no ve? O sea, que explota y tira las cosas, que también lo hace. Sino también siente que las relaciones son una herramienta que tiene que ser utilizada para su propio beneficio. O sea, un padre narcisista puede manipular a los miembros de su familia para satisfacer sus necesidades o ambiciones. Puede aprovechar la intimidad emocional para conseguir lo que él quiere sin tener en cuenta los sentimientos o el bienestar de cualquier otra persona. Cuando me refiero a explota, es como explotación. Y esa explotación que ejerce sobre la esposa, el esposo o los hijos es una lección súper dañina para los miembros de la familia, sobre todo para los hijos que se crían con un padre narcisista. ¿Por qué? Porque ven que no hay respeto mutuo en las relaciones. Y como no hay respeto mutuo en las relaciones, el respeto, o sea, te digo eso porque el respeto es algo que se tiene que enseñar, pero también es algo que se tiene que transmitir. O sea, yo no te falto al respeto, hijo, y por ende exijo que tú no me faltes al respeto a mí.
No puede existir tú no me tienes que faltar al respeto porque yo soy tu padre y punto. O sea, yo no te tengo que faltar al respeto. Primero, eso no significa que no te tenga que educar. Eso no significa que te tenga que enseñar. Eso no significa nada de lo que es la paternidad. Porque el respeto tiene que ser siempre mutuo. Pero cuando hablamos de padres narcisistas, vemos que los padres narcisistas no tienen esa capacidad de enseñar que el respeto es mutuo. Porque el respeto solamente se aplica para ellos. Los padres narcisistas tienen envidia de los demás. Y aunque ellos se crean superiores a Drácula, y aunque ellos se crean que son los reyes de corona de lata, un padre narcisista va a tener envidia de los éxitos y de las posesiones de los demás. Y los demás también pueden llegar a ser sus hijos. Cuando existe un padre narcisista adulto con hijos adultos, o sea, adulto mayor con hijos adultos, el padre narcisista va a llegar a menospreciar los logros de la familia o de otros amigos, ¿no? O de otros colegas o de lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando otra persona logra algo más igual que este ser narcisista, el narcisista, ¿cómo lo ve? Como si fuera una indirecta a su estatus. Entonces, cuando hablo de envidia a los demás, vemos que el padre narcisista le tiene envidia a su pareja. Cuando nosotros somos criados por un padre o una madre narcisista, vamos a ver, ponte, ¿no? Que el padre sea el narcisista y la madre no. Vamos a ver que el padre va a menospreciar los logros de la madre siempre. Siempre. O sea, la madre no va a poder ser profesional, destacada. Va a ser para los ojos del padre una madre mediocre. Y eso es lo que les va a transmitir a sus hijos, que tienen una madre mediocre. El padre narcisista, cuando tiene envidia de su pareja, nada de lo que haga su pareja va a ser suficiente. Pero no solamente no va a ser suficiente para él, sino que va a poner en contra a sus hijos con el padre o la madre. Ponte, el padre es narcisista. Cuando la madre cocine, el padre va a minimizar lo que la madre ha hecho, la comida de la madre, y la va a ridiculizar delante de sus propios hijos. Entonces, cuando eso sucede, o sea, y puede ser, ¿no? O sea, te estoy hablando por eso es que tiene envidia de los demás, porque a lo mejor el padre narcisista no sabe cocinar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cualquier cosa que haga la madre no va a ser lo suficientemente bueno para él. Y eso va a transmitir a sus hijos. Cuando la madre es la narcisista, le va a tener envidia al padre. Y entonces, cuando el padre tenga un logro en el trabajo, la madre lo va a ridiculizar delante de sus hijos. Sí, has logrado esto, pero Juan Pérez es mejor. O yo soy mejor, o yo lo hago mejor. O no va a ser, no es que se va a enfrentar en ese nivel. Cuando hablamos de envidia, sobre todo de los narcisistas, es a veces, si digamos la madre es la narcisista y el padre es el no narcisista, si la madre es la narcisista, se va a hacer la víctima delante de los hijos en la relación. O sea, tu padre sí puede, o sea, estoy hablando vamos a hablar como si fuera de la época antigua, ¿ya? ¿Ok? El padre es el proveedor de la casa, la madre es la que se queda en el hogar. Y te voy a dar este ejemplo porque así era en la casa de mi abuela, de una de mis abuelas. Por parte de papá, mi abuela Elsa era narcisista. Y no importa lo que mi abuelo haga o haya hecho, nunca era suficiente.
Entonces minimizaba las cosas que mi abuelo hacía, aunque era él el proveedor de la casa, delante de todos siempre. O cuando él venía con un logro, ella se hacía la víctima. Y decía, sí, tú has podido lograr esto porque yo no he podido trabajar, porque me he embarazado y entonces he tenido que criar a mis hijos. ¿Me entiendes? En la edad moderna, o sea, en nuestro tiempo, cuando el padre y la madre trabajan, el padre narcisista va a hacer que sus logros siempre sean mucho mayores a los logros que pueda tener su pareja. Y cuando no pueda competir, porque digamos que, a ver, la esposa de Einstein, te estoy dando un ejemplo estúpido, ¿ya? No es que haya sido así, sino es un ejemplo. O sea, la esposa de Einstein no podía competir con Einstein. Digamos que están en nuestra época, ya el Einstein y la señora Einstein. Frau und Herr Einstein. Digamos que la Frau Einstein no puede pues competir con el Herr Einstein y decirle, pucha, mi IQ es más grande y yo voy a poder hacer, o yo he hecho la fórmula de E es igual a mc al cuadrado, ¿no ve? No va a poder competir con el Herr Einstein, ¿no ve? Entonces, no puede minimizarlo, pero se va a hacer la víctima. De alguna manera, el narcisista de una relación padre o madre tiene que ser superior en algo. Y no necesariamente tiene que ser superior en yo soy el rey. Superior también puede ser en dolor. Yo sufro demasiado. Ahí es cuando el padre se hace al víctima. Siempre tiene que ganar. Porque cuando alguien es mayor que esa persona, ve como si fuera una amenaza directa a su estatus. Y su estatus puede ser el del rey o puede ser el del mendigo. Por eso es que el padre o madre narcisista siembra discordia y siembra competencia dentro de la familia, en lugar de fomentar el apoyo y celebrar los éxitos de cada uno. Al principio del capítulo había hablado de que el viernes era el Shabbat Korach, que es precisamente la historia de donde viene el dicho divide y reinarás. Es lo que hace un narcisista. Quiere dividir para poder reinar. Y no le importa si reinar significa ser el rey o significa ser el mendigo. O sea, cuando me refiero al mendigo es que nadie sufre como yo, es que nadie da lo que yo doy, es que si yo me puedo sacar pues la última sangre por ustedes, pero nadie me valora ni me ve. A eso es cuando me refiero. A eso es a lo que me refiero en lo que dice envidia. Si no puedo competir contigo porque mi coeficiente intelectual Herr Einstein no es como el tuyo, me voy a hacer a la víctima. Mal, pero mal. Y creo que lo voy a dejar ahí, chiquilines, porque ya estamos en minuto 10, en minuto 29 y no me va a dar para hablar de otros temas. Estimo que vamos a poder acabar de ver las características de los padres narcisistas la próxima semana. Entonces, de corazón, no te pierdas. ¡Chan, chan, chan! Padres narcisistas. ¿Cómo saber si uno de tus padres ha sido narcisista? Nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Namaste. Shalom.